Bien, buenas tardes. Bienvenidos a la jornada sobre la alianza del Gobierno Abierto y los planes de acción de la Comunidad Valenciana. Se trata de una jornada, una actividad más insertada en la cátedra Pagoda, y como codirector de la cátedra y también como director de la jornada, pues voy a proceder a la inauguración. En este caso excuso la presencia del director general de Transparencia, adscrito a la presidencia de la Generalitat Valenciana por otros compromisos que no ha podido, por motivos de agenda, participar en esta inauguración, al igual que el director del departamento, como acto protocolario de invitar al mismo, de participar en este tipo de actividades, el profesor Joran Rollner, que me ha comentado hace poco personalmente que no podía participar en esta inauguración. Mi cometido en este caso, un tanto que director, y como mi cometido es doble, en este caso como codirector, explicar el sentido de las jornadas y la incorporación de todos los ponentes que participan y participamos en ella. En este caso, mi función es triple como ponente también, para cerrar las ponencias. Sin duda, las anteriores a mí serán infinitamente mejores. Desde el punto de vista de la cátedra Pagoda, yendo de más a menos, la función básicamente de este proyecto combinado de la Generalitat Valenciana, anteriormente con la Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, así como... No sé si me escucha. Vale, sí que se me escucha. Y ahora con la adscripción a presidencia, precisamente respecto de seguir avanzando en la cuestión del gobierno abierto, apoyado también en un ámbito institucional tan interesante para desarrollar cualquier tipo de investigación como es propiamente la Universidad de Valencia. En este caso, el profesor Joaquín Martín Cubas y yo, en el apartado de transparencia, encabezamos esta iniciativa en la que generamos un espacio para que haya aquello que se persigue también con esta labor gubernamental, que es precisamente, y va a ir en la línea de lo comentado en esta jornada, transferir conocimiento, es decir, generar no simplemente investigaciones que redunden solo en el ámbito académico, sino que efectivamente, gracias al apoyo y a la consistencia de este tipo de actividades, puedan revertir también, pues en este caso, una actividad pública que estará al alcance no solo de los estudiantes de la universidad en un primer término, sino también aquel que quiera profundizar en el conocimiento de estas cuestiones. Desde luego, a través de investigaciones, publicaciones, actividades como la que nos damos cita hoy, son elementos para profundizar en esta cuestión, siempre con el objetivo de establecer una mejora democrática, o de establecer unas bases para un gobierno abierto, un buen gobierno, todos los elementos que forman esta nueva forma de entender la política y que se ha instaurado en prácticamente todas las instituciones. En ese sentido, esa es mi participación en tanto que representante de la cátedra. Y ahora, en tanto que director de la jornada, me compete también explicar cuáles son las personas invitadas, el motivo por el que han sido invitados y básicamente qué es lo que se espera de las intervenciones. Cuando termine de hablar, cederé la palabra al profesor Enrique Cebrián, constitucionalista de la Universidad de Zaragoza, que tiene una trayectoria también interesantísima y profunda en estas cuestiones, y además también lidera una cátedra institucional en el ámbito de Aragón con la Universidad de Zaragoza, con lo cual es gran conocedor de estas materias y también desde el punto de vista institucional de lo costoso y de las cuestiones que conlleva realizar y coordinar todo este tipo de actividades. Él pilotará el panel, que estará compuesto en primer lugar bueno, en primer lugar quizás variemos el orden, pero tal y como figuraba en el... Bueno, no variaremos el orden porque justamente el profesor Rafa Rubio se acaba de incorporar. Pues me viene perfecto para indicar que el primer ponente será precisamente, con una ponencia inaugural, el profesor Rafa Rubio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, una referencia total y absoluta en muchas temáticas. Hablamos de lobbies y hablamos de gobierno abierto también y muchas ramas del derecho constitucional, de manera que él hará una introducción amplia. Serán sesiones de unos 15-20 minutos, porque el ámbito online desde luego no genera un ambiente proclive a hacer algo especialmente denso, pero unas charlas cortas y que vayamos directamente a las cuestiones más relevantes, desde luego será la mejor manera de empezar con el profesor Rafael Rubio. A continuación, con un análisis ya no de manera tan global, sino hablando de los territorios subnacionales, participará la profesora María Dolores Montero, que también está ya conectada.
Y para dar, sin embargo, un vuelo más alto, tendremos a la profesora Guadalupe Mormino, que desde su perspectiva americana, ella es una profesora mexicana, investigadora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Universidad de Coahuila, dará ese enfoque para que no hagamos siempre actividades ya no solo relativas a España, sino también solo relativas a Europa, que parece que no damos un mayor enfoque si todo el rato estamos hablando desde un punto de vista eurocéntrico. Y concluiré yo con un enfoque estrictamente valenciano, para entendernos, en el que también se da respuesta a la propia naturaleza de la jornada, indicando que, bueno, ya lo comentaré luego en profundidad, desde 2022 la Comunidad Valenciana también se inserta en esta alianza para el gobierno abierto desde el punto de vista de esta facción local que tiene la Alianza para el Gobierno Abierto. Remataré 4 cuestiones básicas respecto de lo que ya, por supuesto, se habrá dicho. Madre mía. Y concluiré con los puntos concretos en cuanto a los valores más importantes respecto de la Comunidad Valenciana para participar en ese ámbito. Sin más dilación, paso la palabra al profesor Enrique Cebrián y continuamos ya con el desarrollo del Congreso. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, antes de comenzar, pero no quiero dejar de hacer, aunque sea muy brevemente, agradecer al profesor Jorge Castellanos su invitación a moderar esta mesa. También, por supuesto, a la Generalitat Valenciana, a la Universidad de Valencia, a la Cátedra Pagoda, que codirige, como bien ha dicho el profesor Castellanos. Y la verdad es que, bueno, es un gusto poder dinamizar en la medida de lo posible y dirigir esta mesa, porque bueno, prácticamente a todos los participantes los conozco personalmente, aparte de ser grandes profesionales, son buenos amigos, y realmente a la única que no conozco personalmente, que es a Guadalupe y Mormino, aunque ella no me conozca, yo de alguna forma la conozco a ella, porque sabiendo que iba a moderar esta mesa he visto varios vídeos suyos en YouTube y la verdad es que he aprendido muchísimo, ¿no? Con lo cual, sé seguro que esta tarde también va a ser una ponencia muy interesante. Como ha dicho el profesor Jorge Castellanos, la idea es plantear ponencias de unos 15-20 minutos. Vamos a hacer una primera ponencia inaugural a cargo del profesor Rafa Rubio, del profesor Rafael Rubio, y después plantearemos, por si las hubiera, un turno de preguntas o de comentarios. Y una vez terminado ese turno, haremos las otras 3 ponencias, y al final de las otras 3 ponencias abriremos otro turno conjunto de comentarios, preguntas, etcétera. El profesor Rafael Rubio, como ha dicho Jorge Castellanos, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense. Como bien ha dicho también, lo es todo en este mundo. Es presidente del Consejo de Participación y Transparencia de la Comunidad de Madrid, ha sido subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, ha sido también miembro de la Comisión de Venecia. Tiene asimismo, aparte de la perspectiva académica, una dilatada trayectoria como consultor político, como responsable de campañas electorales, y es autor, en fin, también de numerosísimas publicaciones en esta materia, de manera muy destacada en los últimos años, precisamente en muchas cuestiones relacionadas con el gobierno abierto, y no solo con el gobierno abierto, sino también, como otra esfera de ello, con los parlamentos abiertos, que es otra cuestión bastante interesante. Entonces, bueno, en la tarde de hoy el profesor Rafael Rubio va a hacer esa ponencia inaugural y nos va a hablar de la evolución de la Alianza para el Gobierno Abierto, análisis comparativo de los planes acción. Entonces, bueno, cuando quieras, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a Jorge por la invitación y a la Universidad de Valencia y al resto de organismos organizadores. Jorge, no sé si me puedes abrir lo de compartir pantalla, porque, bueno, por utilizar un PowerPoint que sea más fácil de seguir, vamos, no por nada, pero... vale. Vale, aquí está. A ver si se ve bien y no hay problema. Entiendo que se ve el escudo de la Complu, ha engordado un poquito. Está un poco deformado, pero entiendo que se ve. Bueno, la idea es tratar de movernos por el camino, o sea, por el camino estrecho que nos dejan el resto de las ponencias, por decirlo de alguna manera, ¿no? El hacer una introducción
más general, tratando de explicar los orígenes, o sea, tratando de explicar en qué ha consistido y por qué es necesaria la institucionalización del gobierno abierto, que yo creo que es un principio básico que es importante, porque a partir de ahí, la institucionalización del gobierno abierto en distintos organismos como la OCDE o como el CLAD se ha desarrollado de distintas formas y quizá donde más se ha desarrollado es en la OGP, la Alianza del Gobierno Abierto, que conocen bien el resto de los ponentes. Y en ese sentido, tras hacer una introducción básica de por qué era importante la institucionalización y en qué ha consistido esa institucionalización durante estos años, me voy a centrar en explicar por encima la evolución de la OGP y cómo ha ido evolucionando, no tanto desde el punto de vista histórico y de países que se han ido adheriendo, porque entiendo que es en cierto modo irrelevante, sino desde dos perspectivas, desde la perspectiva de cómo ha ido concretando cada vez más sus compromisos a través de los planes de acción, que es su herramienta fundamental para garantizar esta eficacia, y también cómo ha ido evolucionando hacia, o sea, de algo que era directamente o originalmente gobierno abierto, cómo ha ido evolucionando hacia lo que ahora denominamos o se denomina el Estado abierto, ¿no? Cómo ha ido incorporando, por un lado, los poderes legislativos y judiciales, haciendo trabajos específicos interesantes, y por otro lado, cómo ha ido incorporando, y de esto les van a hablar luego el resto de los ponentes, pero también, al menos en esta introducción inicial, cómo se han ido incorporando el resto, o sea, otro tipo de entidades como las entidades subnacionales, tanto a nivel regional / autonómico como a nivel local, ¿no? Entonces, en esta doble expansión, insisto, de gobierno a Estado y de nación a entidades locales entendidas en sentido amplio, creo que nos puede servir para entender esto. Y por último, voy a hacer una cosa un poco friki, pero que me parece que es un cierre práctico que puede servirles, que es tratar de obtener algunas de las conclusiones básicas que se han obtenido de estos primeros 13 años de gobierno abierto a través o a la luz del análisis de los planes de acción. No se preocupen porque entiendo que es súper técnico y que probablemente les resulte irrelevante, pero me parece que puede resultar iluminador en el sentido de acabar viendo toda esta teoría que vamos a contar inicialmente en 20 minutos, no se preocupen, pero cómo eso se materializa realmente en avances reales que afectan o que sirven para mejorar el gobierno y el funcionamiento de las instituciones y la democracia en los países en los que se implanta, que no deja de ser el objetivo original de esto, ¿no? Antes de nada, y simplemente por mencionarlo, yo creo que es importante entender el gobierno abierto siempre en clave de confianza, ¿no? La confianza en las instituciones de gobierno constituye una medida de apoyo difuso al sistema, decía Easton en el año 2006, y esa medida de apoyo difuso tiene una serie de ventajas como el cumplimiento voluntario de la ley, el pago de impuestos y el refuerzo de la legitimidad y los valores del sistema democrático, un mayor activismo e involucración en formas de participación política, un refuerzo de las responsabilidades ciudadanas. Todos estos elementos que tienen en la presentación y que si quieren les comparto después sin ningún problema, creo que nos ponen en primer lugar, o sea, como en el camino o en la entrada de para qué queremos gobierno abierto. Y queremos gobierno abierto básicamente para reforzar la confianza, para reforzar los lazos de confianza en un momento en el que a todos los niveles, no solo a niveles de gobierno o a niveles institucionales, se produce una crisis de desconfianza que incluso el Papa Francisco, y no, o sea, no es que sea una autoridad en la materia, pero a mí me llamó la atención, denominó esta época como la época de la desconfianza. ¿Por qué me llama tanto la atención? Porque pudiendo poner otro tipo de calificativos más centrados en la tecnología, más centrados en los avances, más centrados en otros problemas sociales o la desigualdad o la ecología, por poner algunos ejemplos, el Papa señala la época que vivimos como la época de la desconfianza como un elemento transversal que afecta a todo. Y es una realidad que de alguna manera desde mi perfil de consultor se ha ido constatando en las distintas encuestas. Hay una encuesta anual que se viene realizando desde hace ya más de 15 años,
a través de una consultora muy conocida, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero ahora me saldrá, que va constatando cómo esa bajada de confianza, tanto a nivel institucional como a nivel de empresas, como a nivel de ONGs, es un fenómeno generalizado y global. Una caída de la confianza que llega a afectar incluso, aunque en menor medida, pero a la confianza o a lo que se denomina la confianza interpersonal. En ese contexto, donde se produce una cierta desvinculación ciudadana de sus instituciones de gobierno, como consecuencia, en mi opinión, de esa pérdida de confianza, el gobierno abierto trata de dar respuestas. Y por eso, de alguna manera, creo que a la hora de juzgar si el gobierno abierto funciona o no funciona y si se está consolidando como un elemento básico dentro de las instituciones democráticas, tenemos, o sea, el principal termómetro debería ser la confianza. Es cierto que que el punto de partida no es el mejor, ¿no? O sea, en el fondo el gobierno abierto se convirtió desde sus orígenes en una especie de concepto paraguas y en construcción, ¿no? Una especie de actitud, hay que ser abiertos, hay que estar relacionados, en el que en el mundo académico, pero también el de los organismos internacionales, y sin llegar ni siquiera a hacer soft law, sino en un contexto o sea, de acuerdos entre naciones, pero que ni siquiera tienen inicialmente categoría de organismos internacionales, pues se movían en un plano más centrado en los valores, más centrado en los principios que en su propia realización, ¿no? Valores como la horizontalidad frente a la verticalidad, la estructura en red, la primacía del conocimiento, la reutilización, la transparencia, la participación, la colaboración, la inteligencia colectiva, son conceptos básicos que han ido construyendo esa realidad del gobierno abierto de una forma originalmente más teórica que práctica, ¿no? Porque además estos principios muchas veces no coincidían entre sí y además se encuentran en continua evolución y la valoración que la sociedad hacía de ellos era diverso. Por eso me gusta empezar con una definición de Marina Gasco, que creo que resume bastante bien el gobierno abierto en función de sus objetivos, ¿no? Que dice que es un modelo de gobierno que persigue maximizar el valor público, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la participación y la colaboración. Aquí tenemos todos los 4 pilares básicos a través de la priorización de un uso intensivo de la tecnología, apostando por el cogobierno, instaurando una manera de gobernar más dialogante, con mayor equilibrio entre el poder de los gobiernos y los gobernados y lo que implica dar voz a una ciudadanía corresponsable. Si se fijan, de alguna manera, en este párrafo están todos los conceptos que he mencionado en la diapositiva anterior, lo que pone de manifiesto hasta qué punto, insisto, normalmente nos estamos moviendo más en un campo de principios y de valores que en un plano de instituciones. Si usamos otro tipo de definiciones sobre gobierno abierto, ya sea de la OCDE, ya sea de la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto o incluso del INAP, bueno, del INAP no, de José Ignacio Criado, pero publicado en el INAP, veremos que va en la misma línea, ¿no? Si ustedes los pueden leer para no aburrirles, pero casi todos inciden básicamente en los mismos elementos: participación ciudadana, ganada de confianza, todo al servicio de las políticas públicas, una forma de gobernar, una serie de principios. O sea, si se fijan, coincidimos todos en este carácter etéreo que estamos de alguna manera denunciando. Y incluso cuando hablamos del esquema de gobierno abierto, según Ramírez Alujas, que es una referencia en la región, se refiere, habla de todos estos tipos de conceptos. O sea, incluso cuando queremos concretar, cuando queremos materializar, hablamos de codiseño y coproducción, hablamos de organización de organizar y promover asociaciones, nuevos modelos, gestionar la transversalidad. Seguimos sin encontrar del todo una estructura sólida sobre la que configurar el gobierno abierto. Insisto que esto es histórico, pero ya este cuadro, por poner un ejemplo, que me parece que es tremendamente gráfico, es del año 2022, o sea que pone de manifiesto esas carencias que estoy denunciando. Y esto a mí me lleva a plantearnos, en primer lugar, eso, ¿no? ¿Estamos ante una moda o ante una necesidad? Estamos ante una moda que, como muchas otras cosas, Obama impulsó originalmente desde el inicio de su mandato, como veremos después rápidamente, o realmente estamos ante una respuesta
necesaria, objetiva, ante una necesidad real que está provocada fundamentalmente por los cambios sociales que genera la tecnología y que provoca una variedad de expectativas o un cambio en las expectativas de la ciudadanía respecto a sus instituciones, lo que acaba generando esa necesidad de que las instituciones respondan de otra manera, donde podríamos decir el gobierno abierto sería la respuesta, ¿no?, frente a esa pregunta de la pérdida de confianza a la que hablábamos antes. En esa respuesta, por decirlo de alguna manera y sin repetirme, pues está la transparencia, la participación, la colaboración y la innovación pública como elementos básicos que de alguna manera hace que nos inclinemos, o que yo me incline, pero quizá porque llevo muchos años estudiándolo, porque es cierto que el gobierno abierto tiene mucho de moda y que durante muchos años o durante algunos años ha aprovechado la ola de la moda para estar omnipresente en el ámbito académico, en el ámbito político, en el discurso mediático, pero sin embargo ha sido capaz, y no todas las modas lo consiguen, de aprovechar la ola de la moda para convertirse en algo más que una moda, en una respuesta, como decía, a esa necesidad. Bien, en ese contexto, pues como digo, el gobierno abierto se empieza a generalizar como concepto a finales de la primera década del siglo XXI. Ya la OCDE en 2009 hablaba de la incorporación, de las tecnologías en los procesos democráticos, que requiere cambios estructurales y reformas profundas. Y que se materializa en su primera institucionalización, o sea, se materializa en un memorándum sobre transparencia y gobierno abierto que el propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, promulga el 21 de enero de 2009. Muy pocos días después, de hecho hay gente que dice que es su primer memorándum ejecutivo de alcanzar el poder tras las elecciones del año 2008, ¿no? Desde este momento pasa a formar parte, con la aprobación de una directiva del gobierno de los Estados Unidos en 2009, y ahí el presidente asumía el compromiso de establecer un sistema de transparencia, participación y colaboración que se fue materializando ya al nivel de los gobiernos o en el nivel nacional. Sin embargo, junto a esa institucionalización nacional, muy pronto se vio la necesidad, bueno, aquí tiene una frase de Obama en ese memorándum, de crear un nivel de apertura sin precedentes, garantizar la confianza pública, un sistema de transparencia, participación y colaboración. O sea, si se fijan, estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Y eso es lo que creo que hace que nos refuercen esa sensación de moda de la que vengo hablando. Pero eso no quiere decir que se quede ahí. Desde el principio, y esto es importante, hay un elemento que probablemente tenga que ver con el signo de los tiempos, pero que identifica la expansión del gobierno abierto, pero también la profundización del gobierno abierto con su internacionalización. No en vano son los organismos internacionales los que más empujan, los que más esfuerzos hacen por que este espíritu, esta filosofía originalmente vaya introduciéndose e institucionalizándose en el nivel de los estados. Pero a pesar de que Barack Obama cogió esta bandera en el año 2009, en la primera mitad de la segunda década del siglo XXI, 2010-2015, los estados no terminan de materializar o de concretar estos principios básicos más allá del discurso, ¿no? Por eso, como digo, son instituciones internacionales como la CEPAL, la OCDE, la OEA, el Banco Mundial, el BID, el CLAD y la OGP, que dejó el último por ser el más relevante y el que más ha hecho, en mi opinión, para concretar esto, los que incorporan a sus discursos y a sus documentos estos principios y estos valores desde ese momento, ¿no? Muy rápidamente, por poner dos ejemplos, en el fondo la ONU, con sus objetivos de desarrollo sostenible, los tan criticados o mareados objetivos de la Agenda 2030, consideran los planes de gobierno abierto como política palanca, ¿no? No sé si están familiarizados con los términos habituales de estos planes, pero es uno de estos instrumentos que permiten el cumplimiento de otros objetivos, en este caso el 16, el de paz y justicia e instituciones sólidas, y que a su vez constituye un acelerador para el resto de los ODS, ¿no? Esto pues hace que también la ONU haya incorporado al gobierno abierto al menos dentro de sus principios y dentro de sus valores a través de los ODS.
Otros, otros países que, otros organismos internacionales que van en la misma línea, pues son la OCDE, que como hemos visto ya en el año 2009 tenía un documento en el que ponía de manifiesto la importancia del gobierno abierto y que desde entonces no ha dejado de trabajar por la apertura de las administraciones públicas en líneas como la coordinación gubernamental, el compromiso cívico, la transparencia presupuestaria, la integridad y lucha contra la corrupción, el uso de las TICs, instrumentos que, insisto, crean este ecosistema de gobierno abierto del que venimos hablando, ¿no? La OCDE tiene una recomendación sobre gobierno abierto donde se de alguna manera pone de manifiesto cuál es su filosofía y su posición respecto al gobierno abierto. E incluso dentro de su organización se ha creado un grupo de trabajo para avanzar en estas áreas de gobierno y Estado abiertos, que es el nivel máximo de institucionalización que el tema ha adquirido en la OCDE. Perdón, macho, Bueno, aquí tienen algunos elementos que ponen de manifiesto desde el punto de vista de los estudios de la OCDE cómo se ha ido consolidando esto, en este caso, por el uso que se hacen de estos términos en las definiciones que los países hacen del gobierno abierto, ¿no? Y aquí ven como el más usado, sin duda, es la transparencia, el segundo más usado, a bastante diferencia, es la accountability, después la participación, democracia, ciudadanía, innovación, inclusión, integridad y colaboración, ¿no? Bien. Nos pone de manifiesto de alguna manera, por eso me ha parecido interesante, además del grado de institucionalización que en la OCDE da esta materia, como el desarrollo amorfo, podríamos decir que todos estos conceptos que forman el ecosistema del gobierno abierto van teniendo en cada uno de los países, ¿no? Cuando vamos a concretar, pues concretamos lo que de alguna manera es más fácil de juridificar, como es la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Y según vamos bajando en el nivel de abstracción, pues vamos bajando también en el nivel de institucionalización. Algo similar ocurre en el CLAD, que promovió la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto y que desde entonces ha ido trabajando con publicaciones diversas en esta materia. La Carta se aprobó en el año 2016, incluye, y trata de convertirse, y esto es relevante, en en una suma de otras cartas iberoamericanas que el CLAT había promovido en su momento. ¿Y por qué pongo énfasis en esto? Porque de alguna manera pone de manifiesto un elemento nuevo que hasta ahora no he mencionado, que es el carácter central que el gobierno abierto adquiere como aglutinador de elementos de gestión pública, de gobierno electrónico, o de relación entre ciudadanía y administración, que ya existían, o el propio concepto de buen gobierno, que ya existían desde hacía mucho tiempo y que encuentran todos en el gobierno abierto ese paraguas del que hablaba originalmente, bajo el que acogerse y que le da sentido y cierto carácter público a esto, ¿no? Como me estoy enrollando más de la cuenta, voy a intentar ir un poco más rápido y acabo cuando me digáis. He elegido, para desarrollar un poco más y para que veáis cómo ha ido evolucionando esta institucionalización, la Alianza de Gobierno Abierto, que se funda prácticamente después de la aprobación del famoso memorándum de Obama en el año 2011, y donde el Estados Unidos presidido por Obama, tiene un papel de liderazgo, importante, ¿no? Como digo, aunque lo veremos después, se eligen los planes de acción como en un elemento básico para esta institucionalización, para esta materialización de lo que se busca a través de los mecanismos de revisión independiente de la alianza. Se crea en 2011, busca lo de siempre, transparencia, rendición de cuentas, ciudadanía, y cuenta con 70 miembros. Es un número que me ha bailado 7 veces. Creo que ahora mismo estamos en 76, o sea, preparando esta charla encontré un dato de 77 y ahora creo que son 76. Los estados que de alguna manera participan en el plan. Luego veremos que, como he dicho antes, hay distintas formas de participar en el plan y pueden adherirse parlamentos sin que el estado sea miembro o territorios subnacionales, como decíamos antes, que hacen que el número de asociados sea muy superior. Pero desde el punto de vista de estados concretos, el dato serían 36.
¿Cuál es su naturaleza jurídica? Es una iniciativa multilateral que busca asegurar estos compromisos de los gobiernos y lo hace a través de una lógica de colaboración público-privada, de alguna manera, donde tienen peso dentro del comité directivo tanto los estados, los representantes de los gobiernos, como las organizaciones de la sociedad civil. Es en este sentido, también en el otro, pero es en este sentido una organización paritaria, insisto, entre gobiernos y sociedad civil. Y desde el inicio han hecho un esfuerzo serio porque sea la sociedad civil la que lleve la voz cantante. ¿Qué se exige para formar parte de esta institución? Pues respaldar una declaración de gobierno abierto, que he repetido en la presentación, perdón, entregar un plan de acción en la línea que les decía antes, que tiene que desarrollarse a través de una consulta pública, esto es muy relativo, y informar independientemente sobre su progreso en el futuro a través de estos mecanismos IRMs de los que hablábamos antes, ¿no? La fundación la realizan inicialmente 8 estados, Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, el Reino Unido y Estados Unidos. Y paradójicamente podríamos decir, mientras algunos de estos países se vienen, pues desconectan o dejan de darle importancia, Brasil y Estados Unidos son muy evidentes con los cambios de gobierno, pero de alguna manera en México ha pasado esto, al menos en la legislatura, o sea, en el mandato de López Obrador, y Filipinas, pues ni os cuento, pues aunque ha habido un proceso de desencanto original de los países fundadores, sin embargo la institucionalización ha ido sumando, ha ido creciendo y el resultado es llamativo, ¿no? O sea, la OGP como organización es cada día más grande, cada día más fuerte, podríamos decir, y en mi opinión cada día más eficaz, ¿no? Se mide, aunque este dato ha cambiado en los últimos años, pero que ya han sido más de 2.500 los compromisos sobre esta materia adoptados por los países miembros que de alguna manera han sido objeto de revisión, aunque no todos han sido cumplidos. Como les decía antes, la duda, no sé si son 77 o 66, hay 106 gobiernos locales, entendiendo local por subnacional, aunque esto, como les digo, se lo van a contar muchísimo mejor que yo, según datos de OGP de 2022. Y una de las cosas de las que presumen es de la diversidad de materias, y esto es también fruto, como les decía al principio, de la evolución de la OGP como institución, la diversidad de materias en las que han hablado, ¿no? Sobre las que se han presentado planes de acción y, por tanto, en las que se pueden medir logros, objetivos de los estados en esta materia, ¿no? Transparencia electoral, lenguaje claro, apertura de datos y, en general, apertura del Estado. Todo lo que tiene que ver con la gobernanza, con la transparencia en los impuestos, planes de integridad, espacio cívico, hasta teletrabajo en algunos países, ¿no? De alguna manera, la ventaja de esta estructura en la que cada estado es el que se compromete a través de sus planes es que los compromisos están muy pegados a la tierra, también como consecuencia del proceso de elaboración, y eso hace que sean muy diversos, que cuando uno ve el mapa entero se sorprenda de la variedad de estos productos, pero cuando uno ve cada país se da cuenta de que tienen sentido. La lógica es siempre la misma, ¿no? Primero te unes, luego haces una consulta, elaboras el plan de acción, que luego será evaluado y tendrá sus mejoras. En ese contexto, tanto desde el punto de vista de la planificación como de la implementación, pues se cuenta o se busca el apoyo político, la participación ciudadana y la reforma a través de gobiernos que usan esta palabra mágica del empoderamiento, ¿no? Y todo esto es sometido periódicamente, y ahora veremos que esto también ha cambiado, al mecanismo de revisión independiente que está formado por un panel internacional de expertos, un staff dividido por regiones, investigadores concretos, 1 o 2 en cada país, que son los que hacen el análisis en detalle de esos planes y su cumplimiento. Bien, la lógica es la misma. ¿Por qué son importantes estos planes? Y con esto voy acabando para que quede tiempo para las preguntas y para no abusar de su tiempo. Es mayor la transparencia porque brindan una descripción clara y pública de los pasos. Es mucho más fácil y mejor la implementación porque marcan una hoja de ruta clara, exigible y, por tanto, sobre la que hay que rendir cuentas. Es el fundamento de la evaluación efectiva. Facilitan la colaboración entre gobierno, sociedad civil y otras partes interesadas, y es una muestra de compromiso, ¿no? Si alguien se lanza a hacer un plan
pues de alguna manera está mostrando su compromiso concreto. Tenía aquí, pero como van a tener una sesión específica, pues cómo han ido evolucionando los planes nacionales de gobierno abierto en Latinoamérica, pero esto se lo dejo para la persona que va a hablarles específicamente, y acabo, como les decía, con una evaluación de cómo general de estos planes de acción. Lo primero es que ha cambiado el mecanismo, ¿no? En el año 2021 cambia el mecanismo porque de alguna manera se reconoce que tiene una serie de errores que hacen que no esté siendo tan eficaz como debería ser. Antes de 2021 el propósito era exigir responsabilidades, y desde 2021 se plantea como algo más flexible que busca el aprendizaje, la reflexión y no solo la responsabilidad. Inicialmente los productos eran dos: el informe de diseño, en el que se ponía mucho esfuerzo en la co-creación, y el informe de implementación, donde se daba cuenta de los resultados, y desde 2021 ha cambiado el nombre. El de diseño se llama de co-creación, el de implementación de revisión. O sea, se divide el informe de implementación en dos: en la revisión del plan y el informe de resultados. Los informes eran extensos y descriptivos, ahora son mucho más breves y más concretos, tratando de incorporar información útil y recomendaciones. Como les digo, cambian la duración. Antes era de 2 años. Bueno, esto ha cambiado 3 veces. Ahora se habla del ciclo OGP, que es mucho más flexible y va cambiando, ¿no? Y si antes de 2001 las investigaciones eran lideradas por un señor que hacía entrevistas básicamente y evaluaciones por su cuenta, desde 2021 se ha incorporado, o sea, se realizan a través de una red mucho más compleja, pero en mi opinión que permite una mayor retroalimentación y por tanto más eficacia. ¿Cuáles son las conclusiones? Y con esto acabo, ¿no? De la evaluación de 67 reformas de gobierno abierto elaboradas por 17 miembros de OGP entre 2018 y 2021. La primera y muy básica es que integrar la retroalimentación del gobierno lleva a mejores resultados. A veces los planes de gobierno abierto se plantean contra el gobierno, y es una forma, como ha pasado también con otras reformas más estructurales, es una forma evidente de llegar al fracaso, ¿no? O sea, el gobierno tiene que ser un aliado en estos planes, y considerar que es el enemigo lo que acaba conduciendo es siempre a que los planes no lleguen a realizarse. Por tanto, integrar al gobierno en la realización de estos planes desde el principio y darle su protagonismo es esencial. En segundo lugar, y es complementario con esto y no contradictorio, cuanto más se integre a la ciudadanía, más fácil será la implementación y más exitosa la participación. Las reformas de datos abiertos son exitosas cuando promueven el uso de datos publicados. Esto puede parecer una obviedad, pero no lo es tanto, ¿no? A veces hacemos planificaciones de apertura de datos pensando en el ideal y no acabamos de entender la realidad, y muchas veces planteamos objetivos de ideales que no se corresponden con la realidad. Encontramos una serie de desafíos comunes: la falta de recursos, que hacen que estas reformas no sean sostenibles. Vemos cómo las transiciones políticas afectan mucho a la implementación de las reformas, y como los planes no siguen el ciclo político, nos encontramos con que se abandonan planes o se tratan de establecer planes más ambiciosos y no hay tiempo suficiente para hacer una cosa u otra, y que los errores de diseño limitan el logro de los resultados, ¿no? Por último, creo, recomendaciones principales: la factibilidad política de las reformas, alinear objetivos y actividades con los ciclos políticos y presupuestarios, como les decía antes, diseñar políticas específicas y medibles con resultados esperados, enfocarse en la demanda y diseñar planes para que los gobiernos retroalimenten las propuestas ciudadanas y puedan explicar cómo se reforman. Aquí tienen algunos datos de resultados de sus planes de acción desde el año 2011, como les decía, y cómo han ido evolucionando desde el punto de vista cuantitativo según el tipo de acción, ¿no? Cuántos tienen que ver con el acceso a la información, la transparencia, que como les decía eran mayoritarios, cómo la participación cívica ha ido aumentando su volumen, y cómo la responsabilidad pública se ha hundido en sus compromisos, lo que puede tener una doble lectura, pero la más habitual es que los estados no llegan a comprometerse hasta ahora. Sin embargo, hay una valoración final, y con esto sí que acabo, en mi opinión, optimista, ¿no?
O sea, hay una convergencia global sobre la aprobación de leyes vinculadas a estos temas. En las 4 materias evaluables, participación, transparencia, en general los países miembros han ido mejorando y casi todos están mucho mejor que cuando se adhirieron a OGP. Esto tiene un reflejo global y aunque hay un retroceso preocupante en la protección de las libertades civiles en otras materias, y esto afecta tanto a los países OGP como a los que no lo son, en los OGP vemos como estos indicadores han caído menos que en el resto de los países o que han caído menos que el promedio de los países. Bueno, creo que termino aquí como les he prometido. No sé si he sido demasiado ambicioso en el planteamiento, pero he intentado moverme en ese equilibrio que les decía antes de no pisar a nadie, pero a la vez servir de introducción para las ponencias que restan, que les garantizo para su tranquilidad que van a ser mucho más concretas y seguro que mucho más interesantes que la mía. Muchas gracias y como decía Enrique, quedo a su disposición si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre la sesión. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís bien? Sí, sí, Me sí, había, perfectamente. me había caído un momento. Nada, perdón. Bueno, pues muchas gracias a Rafa. No sé si ha sido muy interesante. Yo creo que hay muchos temas que comentar. No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera hacer, pues eso, alguna pregunta, algún comentario para plantearle al ponente. Si no hay, yo sí que quería muy brevemente hacerte una pregunta porque no es directamente sobre, evidentemente sobre el contenido, ¿no? de la ponencia sobre gobierno abierto, pero no es a lo mejor un tema que hayas tratado específicamente, pero que a raíz de alguna de las cosas que has ido explicando se me ocurría esa reflexión, ¿no? Tú hacías referencia en un momento sobre todo a la importancia del componente tecnológico, podríamos decir en el momento de nacimiento de la idea del gobierno abierto, etcétera, ¿no? Como una pata del gobierno abierto, sino una pata exactamente, sí, una herramienta indispensable muchas veces para empezar a reflexionar sobre el gobierno abierto. Entonces, a raíz de eso, te quería preguntar a ver cuál era tu opinión, porque bueno, la tecnología, hablamos de la tecnología, pero la tecnología está siempre en un continuo avance, ¿no? Y la tecnología siempre va por delante y luego vamos yendo por detrás los demás, ¿no? La reflexión académica, la implementación y puesta en práctica, etcétera, ¿no? Entonces, desde que aparece el gobierno abierto hasta hoy, casi ya en 2024, hay un gran avance tecnológico, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro reto es traducir ese avance tecnológico en términos democráticos, ¿no? Podríamos decir, traducirlo también en avances democráticos, servirnos de esas herramientas. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo ves, partiendo de que siempre habrá una brecha, es muy grande la brecha que hoy hay entre dónde está hoy la tecnología y lo que hay por detrás? Pues esa reflexión académica, esa puesta en práctica, ¿o crees que eso va más o menos acompasándose? O sea, yo creo que por un lado en los tiempos siempre vamos por detrás, pero es algo casi natural, pues siguiendo esta metáfora, o sea, esta expresión de Chesterton de correr detrás del sombrero, ¿no? Yo creo que con la tecnología y la reflexión pasa un poco lo mismo, ¿no? Siempre vamos corriendo detrás del sombrero y el sombrero va siempre por delante de nosotros, porque evidentemente nunca podemos acompasar los tiempos. En mi opinión, en la respuesta, y pone de manifiesto algo que creo que es valioso el gobierno abierto, es que para dar respuesta a algo que va siempre por delante de nosotros, la forma de dar respuesta no puede centrarse de una manera hiper concreta en la tecnología, sino en sus efectos sociales. Y de alguna manera la reflexión requiere respuestas en términos de principios y valores, no en términos de respuesta normativa específica y concreta. Creo que en esa línea el gobierno abierto ha venido a ayudar mucho, bastante, porque ha sido capaz de alguna manera, al menos en términos abstractos, de poner sobre la mesa cuáles son esos principios y esos valores. Y creo que esto es un triunfo del gobierno abierto. Ha conseguido que a pesar de la evolución tecnológica que tú ponías de manifiesto,
Y no solo la evolución tecnológica, sino incluso la evolución de la percepción sobre la tecnología. No olvidemos que cuando nace el gobierno abierto, la tecnología se ve como una salvadora de la democracia y hoy, 15 años después, la tecnología se ve como una gran amenaza. Y sin embargo, el gobierno abierto ha sido capaz de seguir manteniendo, al moverse en el plano de los principios y los valores y no tanto en el plano específico y concreto de cada elemento tecnológico, ha sido capaz de ir adaptándose e ir dando respuestas adecuadas a esa evolución tecnológica. No sé si te he respondido. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Una cuestión? Bueno, pues si no hay, volver a agradecer al profesor Rafael Rubio su excelente ponencia y si os parece, vamos a pasar al siguiente bloque. Como hemos dicho, vamos a escuchar ahora las otras tres intervenciones y en principio podemos ir agrupando las reflexiones y las preguntas que pueda haber para el final de ese bloque de las tres intervenciones. Bueno, Yo me vamos a despido aquí porque no sé si me voy a poder quedar hasta el Vale, final porque tengo una reunión, pero simplemente perfecto. agradecer y pedir disculpas por haberme excedido en el tiempo y haberles quitado tiempo a mis compañeros. Muchas gracias. Nada, muchas gracias. Vamos a seguir entonces con la ponencia de María Dolores Montero, que es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. Es también una de las grandes especialistas que hay en España sobre gobierno abierto. Fue ganadora del segundo premio Participa para tesis doctorales, convocado precisamente por esa otra cátedra que tenemos aquí en la Universidad de Zaragoza, de la que hablaba antes el profesor Jorge Castellanos, que es un premio para tesis doctorales. Ella lo ganó en su segunda edición y como fruto de ese premio acaba de salir un libro excelente que recomiendo a todas aquellas personas que tengan interés en estos temas, que se llama Democracia en Transición, una agenda para su regeneración, ¿no? En el que bueno, hay mucha reflexión muy interesante y en la que en buena medida da un paso más también la profesora Montero en algo de lo que hablaba también Rafa Rubio, que es ya en esa idea no ya meramente del gobierno abierto, sino del Estado abierto, ¿no? Como un objetivo más ambicioso. Entonces, bueno, en esta tarde nos va a hablar sobre España y sus territorios subnacionales en la OGP. Y cuando quieras tienes la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Lo que no puedo es compartir pantalla. No, lo tengo deshabilitado. A ver. Inténtalo ahora. Vale. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Enrique, por la presentación y por tus siempre tan amables palabras. Por supuesto, gracias, profesor Castellano, por la invitación y por la actividad que siempre lleva adelante en la Cátedra Pagoda sobre estos temas de gobierno abierto, que bueno, Enrique ha dicho que soy una de las mayores expertas, yo no creo que tanto, pero al menos me gusta y de hecho voy a intentar que en estos minutos, voy a intentar que sean entre 10 y 15 minutos no más, pues intentar un poco trasladaros algunas de las conclusiones a las que he llegado sobre esta idea de gobierno abierto, pero en concreto, para no pisarnos como antes ha dicho el profesor Rubio, en concreto basándome en lo que son los territorios subnacionales en esta alianza de gobierno abierto. En concreto, me ha venido estupendamente la intervención que me ha precedido en el uso de la palabra, porque ha puesto sobre la mesa ese panorama de qué es el concepto de gobierno abierto, cuándo se originó, o al menos cuándo se originó el concepto que actualmente trabajamos de gobierno abierto, que se puso de moda con Obama, los tres pilares básicos en los que siempre se ha pensado que se sustenta la idea de gobierno abierto, que es transparencia, participación y colaboración, aunque es verdad que cada vez hay más pilares que se intentan incorporar al concepto de gobierno abierto, porque al igual que cualquier concepto jurídico, la propia idea de gobierno abierto va cambiando a lo largo del tiempo. Y no es lo mismo el gobierno abierto en el año 2009, con estos tres pilares, que la idea actual, donde ya podemos introducir otros aspectos como rendición de cuentas, integridad, etc.
Como digo, estos eran los 3 pilares básicos de los que se hablaba cuando se aludía al concepto de gobierno abierto: transparencia, participación y colaboración. Pero, como ya también ha adelantado el profesor Cebrián, siempre en foros de este tipo yo muestro una opinión de que quizá una forma de avanzar en el propio concepto de gobierno abierto sería, en vez de denominarlo gobierno abierto, empezar a llamarlo Estado abierto. Me consta que hay diferentes corrientes doctrinales, sobre todo en Latinoamérica, que están a favor también de este cambio de nombre por Estado abierto. ¿Por qué lo digo? Sobre todo teniendo en cuenta que no somos un país anglosajón. Cuando en España hablamos de gobierno abierto, parece que solamente estamos haciendo mención a que lo que debe de estar abierto es el gobierno como poder ejecutivo. Y no es así el concepto por el que hablamos de gobierno abierto. Son herramientas, medidas, compromisos en pro de mayor transparencia, participación, etcétera, pero también eludiendo al poder legislativo, como puede ser el caso de un parlamento abierto, o incluso al poder judicial. Por lo tanto, considero, esto es una opinión personal, que deberíamos ir hacia un concepto de Estado abierto más que de gobierno abierto. Como ha dicho anteriormente el profesor Rafa Rubio, ha hablado de esa alianza internacional que se crea en el año 2011 para precisamente poner en común una serie de compromisos de los diferentes, en este caso, países, para intentar avanzar hacia esa idea de gobierno abierto, de hacer ciudades más democráticas, países más democráticos, donde se impulse la participación ciudadana más allá, por ejemplo, de los 4 años que dura una legislatura, es decir, que no solamente nos tengan en cuenta la ciudadanía cada 4 años cuando hay una época electoral y requieren nuestro voto, sino que durante esos 4 años, una vez que hemos elegido a nuestros representantes y ellos a su vez al gobierno, pues también no nos den la espalda, sino que cuenten con nosotros, evidentemente sin menospreciar el concepto de democracia representativa, que es el que tenemos, pero sí con algunos instrumentos que permitan también participación. Bueno, pues en esta alianza, como ha dicho anteriormente, a mí también me consta que lo he buscado, que por ahora los últimos datos es que siendo una alianza que se creó en un principio para que se integraran países, entendiendo país como Estado, ahora nos encontramos en un momento histórico en el que la alianza se está, lo que está impulsando es que se incorporen más que países, territorios subnacionales. Si consultáis la página web de la Alianza Gobierno Abierto o la Open Government Partnership, por la sigla en inglés, veréis que se refiere a este tipo de territorios como OGP, de Open Government Partnership, local. Vuelvo a decir lo mismo, no olvidemos nunca que esta alianza surge sobre todo en un ámbito anglosajón. Si nosotros decimos alianza miembros locales, desde nuestro punto de vista como ordenamiento jurídico español, entendemos lo local como, por ejemplo, puede ser un ayuntamiento, incluso una diputación. Pero una comunidad autónoma, en nuestro concepto de local, no sería local. Bueno, pues yo prefiero, para no llevar a confusión, también hablar de territorios subnacionales. A la Alianza de Gobierno Abierto lo que le interesa es que cada vez se incorporen más territorios que no sean países. En el caso de España, pues una comunidad autónoma, un ayuntamiento, ¿vale? Pero no tiene por qué ser solamente un ayuntamiento. De hecho, ahora vamos a ver algún ejemplo de los casos que hay en España de miembros de la OGP local. Bueno, esto ya lo ha explicado el profesor Rubio, por lo tanto lo voy a pasar. El objetivo principal de pertenecer a Alianza es elaborar un plan de acción de gobierno abierto. Dicho de otra manera, si un territorio, ya sea un país o un territorio local o un ayuntamiento o una comunidad autónoma, quiere pertenecer a la Alianza Gobierno Abierto, sabe que su objetivo principal va a ser elaborar un plan de acción de gobierno abierto donde aparezcan una serie de compromisos a desarrollar en un periodo de tiempo limitado, que suele ser 2 o 3 años, en el que se diga nos vamos a comprometer en este tiempo a un portal de transparencia, una biblioteca jurídica,
facilitar una plataforma web que fomente la participación ciudadana. Pues ese es el objetivo principal de pertenecer a la alianza, elaborar un plan de acción de gobierno abierto con unos compromisos. Vale. Todo lo que es el proceso me lo voy a saltar, ya lo digo, porque lo ha comentado antes. Como he dicho antes, los tipos de planes según el ámbito geográfico, pues estarían los nacionales. Actualmente, en la alianza está integrada por 76 países y, como digo, subnacionales hay 104 territorios. ¿Y qué pasa con España? España, como país, se incorporó a la Alianza de Gobierno Abierto en el año 2011, es decir, el mismo año en el que se creó la alianza, y por lo tanto, como ha ido elaborando planes de acción de vigencia 2-3 años, ahora mismo nos encontramos en plena vigencia del que sería el cuarto plan de acción, que va desde el año 2020 hasta 2024, es decir, el año que viene finalizaría este cuarto plan de acción de gobierno abierto y ya deberían ir pensando en lo que sería el quinto plan de acción. ¿Y hay en España territorios subnacionales que pertenezcan a esta alianza? Sí. De hecho, la Alianza de Gobierno Abierto, como digo, se creó en 2011, pero el hecho de comenzar a integrar a territorios subnacionales se puso en marcha a partir de 2016 con una experiencia piloto. En concreto, el Ayuntamiento de Madrid, en este caso sí es Madrid Ciudad, no Madrid Comunidad Autónoma, fue uno de los 15 territorios que participó en ese proyecto piloto de la OGP local en 2016. Por lo tanto, le ha dado tiempo, desde 2016 hasta ahora, a elaborar 3 planes de acción. Y en concreto, el último plan de acción es el que los territorios locales, ahora explicaré el motivo, suelen tener una vigencia los planes de acción mucho más corta que el de los países, y ahora explicaré el porqué. El plan último ha terminado hace escasos meses, que es el plan 2022-2023. No me voy a detener, pero para que un poco tengáis una idea, aquí veis los 5, en este caso 4 compromisos que aparecían en ese último plan de acción de la Ciudad de Madrid, 2022-2023, y como veis, son temas relacionados con transparencia, participación, integridad, rendición de cuentas, etc. ¿Qué más territorios tenemos en España que, independientemente de que España pertenezca a la alianza, también pertenece? Aquí ya sí empezamos a hablar de comunidades autónomas. El caso del País Vasco. El País Vasco se incorporó en 2018, por lo tanto, le ha dado tiempo a tener 2 planes de acción. Y el vigente, y ojo con esto que ahora voy a volver, sí está vigente hasta 2024. ¿Hay más territorios? Sí. Luego, la alianza, para también un poco facilitar la incorporación de los territorios subnacionales, comenzó a hacer llamadas para que se integrasen los territorios subnacionales, pero en remesa, ¿vale? Que no fuese una forma, un mes uno, otro mes otro, sino que lanzase una solicitud para pertenecer a la alianza y fuese por bloque. Y en concreto, en la remesa de 2020 se incorporaron a esta alianza Cataluña y Aragón, evidentemente las 2 comunidades autónomas. Como son de reciente creación, de reciente integración en la alianza, solamente le ha dado tiempo a hacer un plan de acción y los 2 del mismo periodo, 2021-2023. Y por último, en la remesa del año pasado, en la remesa de 2022, se incorporaron los territorios de Asturias y el gobierno de lo que es la Comunidad Valenciana, ¿vale? Y también le ha dado tiempo a un único plan de acción 2022-2023. Como digo, que pues lo he dejado un poco ahí en stand-by, lo que es los planes de acción que son de los territorios subnacionales, que tienen una vigencia mucho menor que los que tendría a nivel nacional, una de las cuestiones, que ahora veréis que tiene lógica, que pide la alianza para pertenecer a la Open Government Partnership local es precisamente que no se cambie el gobierno durante la vigencia de esos planes de acción. ¿Para qué? Para que se garantice que se elabora un plan de acción con unos compromisos en materia de gobierno abierto y que se van a cumplir dentro de ese tiempo. En concreto, debe alinearse con el periodo de administración de ese gobierno local. Por ejemplo, teniendo como inicio siempre
cuando la jurisdicción que se incorpora a la Open Government local pues, acaba de empezar o lleva poco en el cargo. Y, muy importante, tiene que finalizar la vigencia de esos planes de acción al menos 2 meses antes de que haya elecciones, ¿vale? Vuelvo atrás, o bueno, no vuelvo atrás, mirando, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana, terminó, creo que finalizó en abril, sí, en abril de 2023 la vigencia del plan de acción. Tiene sentido, ¿por qué? Porque en mayo, pero igual que he puesto la Comunidad Valenciana, os puedo decir de Asturias, etcétera, etcétera. Porque en mayo fueron las elecciones municipales y autonómicas, excepto de algunas comunidades autónomas, como es el caso del País Vasco. Como veis, el País Vasco es el único de los territorios subnacionales españoles que sigue teniendo vigente el plan de acción porque este año, 2023, no han celebrado elecciones. Por lo tanto, tenían garantizado que no iba a haber un cambio de gobierno. Por ir acabando, no quitarle tiempo a mis compañeros, simplemente informar que actualmente se encuentra abierta una nueva fase de expansión para que se incorporen nuevos territorios subnacionales y está vigente hasta creo que enero de 2024 para solicitarlo. Evidentemente tiene que pasar unos filtros, que la alianza dé el ok y de hecho entre los filtros que tiene que pasar encontráis, pues, por ejemplo, por citar algunos, por supuesto, un compromiso, una carta de apoyo en la que aparezca que ese gobierno pues, tiene intención de integrarse en la alianza. Aquí os lo he puesto, mucho. Bueno, podéis consultar la carta de apoyo, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, que siempre tiene que estar firmada en el caso de la Comunidad Autónoma, por el propio presidente de la Comunidad Autónoma o un alto cargo y apoyada por miembros de la sociedad civil e incluso instituciones. En el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, esa carta de apoyo estuvo apoyada, nunca mejor dicho, por todas las universidades públicas y alguna privada y también por la cátedra que ahora mismo está llevando a cabo este acto. Tiene que tener ese territorio un historial de que ya haya dado paso en favor del gobierno abierto, alguna medida que haya sido de éxito, que el tiempo suficiente, como he dicho antes, de que no haya un periodo electoral entre medias. Y, por supuesto, tener capacidad y recursos para que se lleve a cabo. Y, bueno, en principio, esto sería todo. Por citar algún tipo de reflexión final, decir que, bueno, que al final, como una pequeña crítica, podría ser que, también lo ha dicho antes el profesor Rubio, no es justo que esto a veces dependa de que sea una moda o del devenir político. Parece que un gobierno lo pone de moda y otro lo quita. No debería ser así porque al final son cuestiones básicas de democracia de calidad. El concepto de Estado abierto, que como he dicho creo que define mejor lo que actualmente entendemos, y bueno, y que estamos en un momento en el que muchos territorios, en el caso de España, pues podrían apuntarse a esa nueva remesa que va a salir pronto para pertenecer a la Alianza de Gobierno Abierto del ámbito local. Y nada más, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, María Dolores, por tu intervención y por ajustarte también al tiempo. Y bueno, como he dicho antes, porque a mí también se me ocurren algunas cosas, ¿no?, para comentar luego, pero bueno, vamos a hacer ahora este grupo de tres intervenciones y si queréis al final podemos hacer un coloquio incluso también entre vosotros tres, ¿no?, que puede ser interesante. Vamos a pasar entonces, ahora si os parece, a la siguiente ponencia, que es la ponencia de María Guadalupe y Mormino, que va a hablar sobre la perspectiva americana de la OGP, que, bueno, María Guadalupe y Mormino es investigadora del Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y es especialista fundamentalmente en temas relacionados con la evaluación de las políticas públicas a partir de enfoques basados en los derechos humanos, utilizando también para ello herramientas propias de la inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual nos vuelve a aparecer aquí también, de nuevo, de manera muy clara, ese elemento tecnológico que comentábamos antes. Como les digo, va a hacer una perspectiva, ¿no?, desde otra visión, en este caso esa perspectiva americana que les comentaba y cuando quieras, María Guadalupe, tienes la palabra.
Muchísimas gracias. Hola a todas y todos. Agradezco mucho la oportunidad de tener pues este espacio de reflexión a cada una de las instituciones convocantes, al comité académico, organizador, e igualmente deseo hacer extensivo mi agradecimiento pues al director del Congreso, el profesor Jorge Castellanos, por la invitación y las facilidades otorgadas para hacer posible nuestra participación pues en este evento. Y sin mayor preámbulo, pues voy a dar inicio a mi ponencia titulada, pues Estudio la perspectiva americana de la Alianza para el Gobierno Abierto. Al respecto, me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Cuál es la posición de América en la Alianza para el Gobierno Abierto? Y hablar de la posición de América en la Alianza para el Gobierno Abierto implica hacerlo desde lo que podríamos tildar como los orígenes del propio gobierno abierto. En ese sentido, pues es factible rastrear la idea de gobierno abierto al espacio político público estadounidense desde la década de los 50, con la primera publicación sobre el tema titulada The Open Government Principle Applying the Right to Know Under the Constitution, de Wallace Park, de 1957, quien lo relacionaba con el derecho de las personas a saber los pormenores de la actuación de su gobierno. No obstante, como pues ya lo mencionaba el profesor Rafael Rubio, la popularización del término gobierno abierto comenzó en el año 2009 con la emisión por el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, del Memorandum of Transparency and Open Government y de Open Government Directive, en el cual pues se señala básicamente que su administración está comprometida a crear un nivel sin precedentes de apertura en el gobierno y que tiene como objetivo, pues, asegurar la confianza del público y establecer un sistema de transparencia, participación pública y colaboración a fin de fortalecer la democracia y, pues, promover la eficiencia y la eficacia gubernamental. Y es precisamente en este contexto un tanto gestado o propiciado por los Estados Unidos que el 20 de septiembre del año 2011, durante una reunión de la Asamblea General de la ONU, los jefes de Estado de Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, México, Noruega, Sudáfrica y Reino Unido, pues aprueban la declaración para un gobierno abierto y lanza la iniciativa multilateral, pues, de la Alianza para el Gobierno Abierto, que pues afirmaba en aquel momento como sus objetivos pues la promoción de la transparencia gubernamental, la capacitación de los ciudadanos para exigir una mayor rendición de cuentas, el combate a la corrupción y el aprovechamiento pues de las nuevas tecnologías de información para fortalecer la gobernabilidad. Entonces, en este sentido, si tuviésemos que hablar de la posición de América en la Alianza para el Gobierno Abierto, tendríamos que destacar pues también su papel no solo de fundador, sino también un tanto como de gestor, ¿no? En la creación de la Alianza del Gobierno Abierto, al menos a través de los Estados Unidos de América. Además, quizá convendría también destacar que la Alianza para el Gobierno Abierto pues está integrada poco más, poco menos, ya sabemos que las cifras varían, por 75 países y 108 gobiernos locales, lo que aproximadamente se traduce en las cifras que les proyecto en la gráfica, es decir, el 41% de los países que forman parte de la AGA pertenecen a Europa, los cuales representan aproximadamente el 60% de los países que integran el continente europeo. El 23.2% de los países que forman parte de la AGA pertenecen a América, lo que aproximadamente representa un 48.5% de los países que integran el continente americano. El 19.1% de los países que forman parte de la AGA pertenecen a África, lo que a su vez representa el 25.9% de los países que integran el continente africano. Igualmente, el 12.3% de los países que integran la AGA forma parte de Asia y esto representa pues el 17.6% de los países que integran el continente asiático. Y por último, el 4.1% de los países que forman parte de la AGA pues pertenece a Oceanía y representan el 17.6% del continente oceánico.
E incluso, aunque aún contamos con pocos datos, esta tendencia tiende a replicarse en el ámbito local si consideramos que el 36.1% de los gobiernos locales que integran la AGA pues, son americanos, el 23.1% son europeos, el 20.3% son africanos y igualmente el 20.3% son asiáticos. Con base en esto, es posible afirmar que tanto el continente americano como el europeo han jugado un papel relevante en el desarrollo de acciones relacionadas con los objetivos impulsados por la Alianza para el Gobierno Abierto a través de la emisión e implementación de planes de acción de gobierno abierto. Y ahora, pues, otra pregunta relevante sería, ¿qué cambios ha impulsado la Alianza para el Gobierno Abierto en América Latina? Ahora bien, para poder responder esta pregunta, realicé un análisis de las políticas públicas de gobierno abierto emitidas en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto y pues este análisis se realizó básicamente en dos fases. La primera de ellas se analizó de manera seriada los planes de acción de los países que iniciaron la emisión de planes de gobierno abierto en los años 2011 y 2012, pues con la única finalidad de apreciar su desarrollo gradual. Y en la segunda fase se tomó como muestra los planes de acción emitidos por cada uno de los Estados miembros de la AGA durante el periodo comprendido entre 2017 y 2020. Pues entre los principales hallazgos que detecté es que los primeros planes de acción de gobierno abierto de algunos estados primeramente citan las políticas y programas relacionados con la transparencia y la participación ciudadana que los preceden, dejando entrever que estos se realizaban de manera desarticulada e incluso aislada. Como consecuencia, una de las aportaciones de la Alianza para el Gobierno Abierto, pues precisamente ha sido el brindar una estructura general para la articulación de las distintas acciones ya existentes, así como una base y una metodología común para la emisión de nuevas acciones en el rubro. Un ejemplo de esto, pues, nos lo podría brindar incluso el Estado mexicano, que es quizá el que conozco con mayor profundidad, pues si analizamos con detenimiento, veremos que los distintos elementos del esquema de apertura gubernamental han pasado por un proceso de construcción, al menos desde el punto de vista programático. Y prueba de esto, pues, es la previsión de acciones relacionadas con la libre circulación de información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en los planes nacionales de desarrollo de manera consecutiva desde el año de 1983. Además, también tendríamos que destacar por ejemplo, la emisión del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y Desarrollo, que se emitió cerca del año 2000 y tuvo vigencia hasta el año 2006. Y este tipo de cuestiones o este argumento se puede replicar o se replica en distintos estados americanos como Chile, Colombia, Guatemala, Paraguay, Uruguay. Es decir, es algo común. Luego, tendríamos que hablar que también, como un segundo hallazgo, que gran parte de los planes de acción de gobierno abierto han sufrido un cambio estructural, ya que sus primeras emisiones se enfocaban casi de forma exclusiva en la publicación de información gubernamental y tangencialmente en la promoción de la participación ciudadana. Esto pues ha cambiado en algunos de los planes más recientes que han adoptado ejes de acción relacionados con la promoción de la inclusión de grupos sociales históricamente discriminados, el manejo de los recursos naturales y la mejora de servicios públicos como el de salud y el de educación. Esto a su vez ha conllevado la expansión de la práctica del gobierno abierto a temas que sustancialmente no responden a los relacionados con la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública, pero que se formalizan a través de ellos. En otras palabras, pues se ha pasado de considerar la transparencia y la participación ciudadana y la colaboración exclusivamente como un objeto directo, sustancial de la política pública de gobierno abierto a uno de tipo operativo y transversal. Y esto,
considero como opinión que puede presentar pues una oportunidad inigualable para la transformación de los sistemas de política pública estatales al propiciar y sustentar su estructuración común en los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración a través de la práctica reiterada del gobierno abierto. Una prueba de esto, aunque aún incipiente, es pues precisamente la operacionalización de los derechos humanos como un rubro común en las políticas públicas de gobierno abierto. Algunos ejemplos serían, por ejemplo, la participación en el desarrollo e implementación de planes de acción de gobierno abierto de actores públicos o privados, pues relacionados con la defensa de los derechos humanos por parte del 21% de los miembros de la Haga, que básicamente está representada por países como Afganistán, Albania, Argentina, Australia, Bosnia, Burkina, Dinamarca, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Irlanda, México, Paraguay, Perú, Serbia y Sierra Leona. Y en este sentido también tendríamos que enmarcar que el 33% de estos países pertenecen al continente americano. También otro aspecto por señalar sería la previsión de acciones o estrategias específicas para transversalizar la perspectiva de género y el empoderamiento de las mujeres por parte del 7.6% de la muestra analizada, consistentes, por ejemplo, en el desarrollo de un Consejo de la Mujer y el Plan para el Empoderamiento de las Mujeres por países como Afganistán, que prevé la capacitación en la transversalización de género de los tres poderes, y Argentina, ¿no? Que prevé la capacitación en la transversalización y promoción de las candidaturas de mujeres en los procesos de toma de decisiones. Y así tenemos también otros ejemplos relacionados con Ecuador en relación a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, y de Uruguay con la creación de un observatorio ciudadano sobre la violencia de género y la diversidad de género. Aquí destacaríamos que el 60% de estos países pertenecen al continente americano. Luego también otra cuestión por mencionar sería que la previsión de, otro hallazgo por mencionar en este aspecto sería la previsión de estrategias para la transparencia y la apertura de datos sobre cuestiones específicas como el seguimiento de la educación, que lo realiza Afganistán, Armenia, República Checa, Ecuador, México, Nueva Zelanda, Panamá. También sobre temas relacionados con la trata de seres humanos, que fue propuesto por Argentina, el acceso a la justicia, que fue propuesto por Macedonia, el acceso al agua potable por Armenia y Panamá, el medio ambiente, Costa Rica, Ecuador, Irlanda, México, Macedonia, Portugal, Túnez, Uruguay, la seguridad ciudadana, propuesto por Costa Rica, y la salud por Dinamarca, Grecia, Panamá y Estados Unidos. Estos países suman un 32% de los miembros de la Haga, y es de este 32%, el 48% pues pertenece a América, ¿no? Otro aspecto que también habría que destacar es la visibilidad y promoción del diálogo inclusivo con los pueblos indígenas, y esto principalmente es propuesto por Argentina y Canadá, que conforman el 2.5% de la muestra de los miembros de la Haga, ¿no? Y otro aspecto que también destacaríamos es la recopilación sistemática de evidencia sobre las necesidades jurídicas de las personas que de alguna manera sirvan como insumo para un diseño participativo de nuevos mecanismos de acceso a la justicia en el contexto de una nueva mesa de diálogo entre el sistema de justicia y la sociedad civil, compromisos que fueron propuestos por Argentina e Irlanda, que representan el 2.5% de los miembros de la Haga. Y bueno, esto hasta aquí. Como tercera, digamos, conclusión o hallazgo del análisis exploratorio realizado, pues tendríamos que mencionar que además de brindar una estructura general de las
distintas temáticas relacionadas con el gobierno abierto y de permitir pues una eventual optimización de los sistemas estatales de políticas públicas, la pertenencia a la iniciativa de la Alianza por el Gobierno Abierto en América constituye un indicador de la situación democrática del país. Y de esto pues existen varios ejemplos tanto de países que no ha sido factible o posible su ingreso a la Haga, como por ejemplo la salida de El Salvador de la Alianza del Gobierno Abierto. Entonces, digamos que también sirve como un tanto de termómetro, ¿no? Por así decirlo, del contexto democrático de los países. Y bueno, yo aquí concluiría. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la intervención y si os parece pasamos a la última de las ponencias del profesor Jorge Castellanos, del organizador de esta jornada, que es, bueno, como sabéis todos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Es también uno de los grandes especialistas en participación dentro del ámbito del derecho constitucional en España, además en una participación abordada desde un enfoque multidisciplinar, ¿no? Podríamos decir, desde un enfoque puramente jurídico, por supuesto, como profesor de Derecho Constitucional, pero también muchas de esas reflexiones también con muchos contenidos, podríamos decir, politológicos, ¿no? Que al menos desde mi punto de vista, pues eso siempre enriquece la reflexión. Tiene una abundantísima bibliografía sobre el tema del gobierno abierto, de la participación. Quizás podríamos destacar dentro de ella su monografía de hace un par de años, si no estoy equivocado, la de Participación Ciudadana y Buen Gobierno Democrático, que creo que es un libro excelente para adentrarse en estos temas. Y en la tarde de hoy, bueno, pues nos va a hablar sobre las prácticas de gobierno abierto y la OGP en el ámbito de la Comunidad Valenciana, ¿no? Haciendo un balance y un análisis de esa realidad. Entonces, cuando quieras, Jorge, tienes la palabra. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor Cebrián, por la amable presentación. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Voy a sintetizar básicamente los puntos, creo que más relevantes cuando hablamos de la materia, que creo que ya hemos contextualizado con las ponencias que me han precedido de manera extraordinaria. Hemos visto el enfoque americano, el enfoque global con el profesor Rafael Rubio, que mejor si no, y el enfoque también que ha realizado la profesora Montero respecto de los territorios subnacionales. Y uno de los territorios subnacionales, como ya apuntaba de manera correcta la profesora Montero, es precisamente la Comunidad Valenciana, que es el marco en el que desarrollamos precisamente esta jornada. Cuando hablamos de la inserción de ese territorio subnacional, lo que vamos a hacer, o que es el cometido de esta charla, es analizar los puntos fuertes precisamente que han dado esa posibilidad de incluirse en la Alianza para el Gobierno Abierto desde un punto de vista del ámbito local. La profesora Montero subraya el concepto subnacional, que comparto también, y sobre todo aquellos puntos fuertes que también de cara a la proyección futura. Pues bien, el primero de los puntos más relevantes de la candidatura y que por tanto de la propia posición de la Comunidad Valenciana en el ámbito de la Alianza para el Gobierno Abierto es precisamente una sólida colaboración institucional, aunque sea una mala praxis precisamente ponerse de ejemplo, pero bueno, la Cátedra Pagoda es un ejemplo de colaboración institucional respecto de la Generalitat Valenciana, en la que se inserta la Universidad de Valencia con la propia Generalitat en aras de fomentar una sociedad más participativa, más democrática, en el que se abra la posibilidad precisamente de establecer espacios de buen gobierno o espacios en los que se desarrolle precisamente el gobierno abierto. Esa colaboración institucional es un elemento básico para la candidatura y por tanto algo a proteger y proyectar de cara al futuro. En segundo lugar, el marco normativo de la Comunidad Valenciana, está feo que lo digamos, pero realmente es poco mejorable en la medida en que se ha desarrollado desde 2008 ya una ley de participación, en 2015 tenemos una ley que abarca transparencia y participación, en 2022 tenemos una segunda ley de transparencia sobre la que volveré a continuación y ya este 2023 una ley de participación, transparencia 2022, participación 2023, con lo cual hay un sólido engranaje jurídico sobre el que construir todos los elementos que también redundan en esta inserción dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto. Así que vemos una colaboración institucional, un sólido andamiaje jurídico y en tercer lugar también
una tradición o al menos una intención de proyectar mecanismos que sean innovadores, que aporten también en aras de un mejor gobierno y por tanto haya un cierto progreso democrático. ¿Cuál es el ejemplo paradigmático que podemos poner a nivel autonómico de mecanismo participativo de la Generalitat Valenciana? Desde luego son los presupuestos participativos. Hubo una experiencia piloto en Murcia, de la que se aprendieron también muchas cuestiones, y después la Comunidad Valenciana desarrolló precisamente ese mecanismo participativo a nivel autonómico. Para los que no estén iniciados, los presupuestos participativos lo que indican es lo siguiente: se trata de un mecanismo de participación ciudadana en la que una parte, o todo, no tiene por qué ser una parte, pero generalmente una parte del presupuesto municipal eligen su destino no los representantes políticos, no los técnicos del ayuntamiento, sino los propios ciudadanos. De manera que los ciudadanos presentan propuestas en las cuales invertir esa parte del presupuesto municipal, y son los propios ciudadanos los que participan votando, apoyando determinadas candidaturas, y por tanto aquellas que tienen un mayor apoyo de la población acaban siendo llevadas a cabo con los filtros, obviamente, de los requerimientos técnicos y la viabilidad económica y presupuestaria. Obviamente no podemos solicitar en un pequeño municipio que se instale un aeropuerto, son cosas de lógica. Pero bueno, sí que se pueden solicitar determinadas infraestructuras, y sobre todo a nivel autonómico, con una mayor capacidad económica para acometerlas, con el respaldo de la ciudadanía, de manera que se acrecienta esa concepción democrática, en tanto que son los propios ciudadanos, no simplemente los que se gobiernan a sí mismos, sino que de manera democrática y conjunta pueden también determinar en qué se gasta el dinero público, recaudado obviamente de los propios impuestos o de las actividades públicas sobre las cuales se van incrementando el erario público. Ese es el tercero de los elementos. Y el cuarto elemento, y que ya apuntaba en cierta manera el profesor Servián cuando me introducía, era la cuestión relativa al desarrollo tecnológico en cuanto a ciertas herramientas. Cuando hablaba de cierta proyección interdisciplinar de la participación, veladamente también lo que incluía era una aportación tecnológica, una mejora tecnológica en cuanto a los mecanismos de participación, que es uno de los ítems que quizás he desarrollado en mayor medida. Eso desde luego se ve, no les voy a leer la normativa, pero la ley 1/2022 de transparencia aporta un artículo que es novedoso a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel mundial, y es que dice que respecto a la información de relevancia pública, el artículo 16 de esta ley comunica esta ley que dice: las administraciones públicas deben publicar, y en su apartado L dice: la relación de sistemas algorítmicos o de inteligencia artificial que tengan impacto en los procedimientos administrativos, o la prestación de los servicios públicos, con la descripción de manera comprensible de su diseño y funcionamiento, el nivel de riesgo que implican y el punto de contacto al que poder dirigirse en cada caso, de acuerdo con los principios de transparencia y explicabilidad. ¿Qué significa esto? Que cuando la administración se relaciona con los ciudadanos, va acumulando una serie de datos con una mayor potencia de acumulación de datos prácticamente que cualquier empresa privada, salvo si empezamos a hablar de Facebook, Google, etc. Pero generalmente el que tiene los datos de los ciudadanos es la administración pública. Para llevar a cabo los servicios de manera óptima, muchas veces emplean herramientas de carácter tecnológico. Y precisamente con el avance de la tecnología, también lo que implica es que ante un determinado servicio público, ese servicio se proporciona a los ciudadanos a través de algún tipo de criterio, llamémosle algorítmico. Es decir, a través de la inteligencia artificial se determina determinadas actuaciones de carácter público. Por ejemplo, ¿por qué una persona pide una cita médica y se le entrega en una determinada fecha, una hora, otra determinada hora? ¿Por qué la policía hace una determinada ruta en una determinada hora en un determinado lugar? A veces, en muchas ocasiones, esas cuestiones se realizan a través de los datos que se proporcionan por parte de la ciudadanía a la administración. Y la administración proporciona unos servicios públicos precisamente barnizados por esa cuestión de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que cuando uno recibe un servicio público, la administración se relaciona con él, la propia labor o proyección de la transparencia, que es básicamente que el ciudadano tenga acceso a la información de manera clara. Estamos con la transparencia, les estaban comentando la transparencia, la colaboración y la participación. La participación yo creo que es obvio, todo el mundo entiende lo que es participar. La transparencia es el acceso a esa información de manera clara. Cuando a uno le realizan o recae sobre él una actuación de carácter público y no sabe de dónde viene esa actuación ni los motivos por los que tiene esa actuación, obviamente está desamparado desde un punto de vista jurídico realmente. De manera que la propia administración valenciana, en este caso, dice que cuando esa decisión, y son muchas más de las que se puedan imaginar, viene alimentada por una inteligencia artificial, o realmente es un algoritmo el que proporciona la resolución de esa vertiente pública, tiene derecho a acceder a esa información.
Y además es bastante ambiciosa la normativa valenciana porque dice que tengan impacto en los procedimientos administrativos o en la prestación de servicios. Tener impacto es un concepto tan amplio que hay labores ya de investigación para acotar qué se está refiriendo la normativa con eso y qué algoritmos deben ser públicos para que la ciudadanía pueda acceder a ellos, pero desde luego es una versión muy optimista respecto de la proyección de la transparencia de la ciudadanía. También es muy ambiciosa respecto a que haya una transparencia absoluta en la medida en que van a ir a más los servicios de carácter público propiciados por la inteligencia artificial y que el ciudadano tenga ese amparo respecto de observar todas esas posibilidades. La segunda pata de mi intervención, que como ya les prometí al principio iba a ser breve, redunda en cómo proyectar o esos compromisos a efectos de futuro. Hemos destacado lo más relevante para incluirse o para tener una posición fuerte en la institución y ahora vamos a ver los compromisos de cara al futuro. Básicamente es la continuidad de la mejora de esos puntos fuertes. En primer lugar, la transparencia y el derecho a la información, básicamente barnizada con lo que les decía de esa transparencia algorítmica y que haya una comunicación clara por parte de la administración. Ese es el punto sobre el que construir y proyectar un mayor avance futuro. Respecto de la comunidad abierta, en tanto que también es un elemento a desarrollar, básicamente tiene que ver con potenciar esa alianza institucional en cuanto a que haya una mayor operatividad, en ese caso por parte de la administración, con determinados actores o protagonistas del ámbito público. En ello podemos observar, el profesor Rafael Rubio es un experto, de los mayores expertos en este ámbito, por ejemplo, la transparencia respecto de los grupos de interés. Los lobbies, les sonará quizás más, pues que haya un registro de lobbies, hay normativa valenciana al efecto, que haya también una posibilidad de conocer desde un punto de vista público aquellas decisiones, sobre todo el tránsito hasta llegar a aquellas decisiones que afectan a la ciudadanía. Y el tercer y último elemento que hay que reforzar y potenciar de cara al futuro es precisamente esa innovación y fomento de la cultura del gobierno abierto, que desde luego en el ámbito valenciano se refuerza constantemente. ¿Cómo? A través de programas escolares, por ejemplo, también a través de escuelas de participación ciudadana y, por supuesto, con generación de premios e incentivos para llevar a cabo un gobierno abierto y con las cualidades propias de este tipo de gobiernos de esta naturaleza. Esos eran los puntos más relevantes de la Comunidad Valenciana que quería enfatizar y reforzar. Recogiendo todo lo dicho por los ponentes anteriores, yo creo que se ha dado una visión muy global de todo lo que tiene que ver con la alianza del gobierno abierto y cómo implica una mejora democrática también ir insertando en las dinámicas democráticas todos aquellos principios que en los que se basa este tipo de alianza. Sin ánimo de robar más tiempo a los asistentes y a los compañeros, devuelvo la palabra al profesor Enrique Cebrián por si hay alguna cuestión y ya él zanjaría en todo caso. Bueno, pues muchas gracias también por la intervención. Enhorabuena a los tres por vuestras intervenciones. No sé si hay en este caso alguna pregunta o alguna reflexión que queráis plantear. Pues si no la hay yo también, muy brevemente, antes de terminar, sí que os haría una pregunta conjunta, ¿no? Que es que, bueno, hablando de la alianza de gobierno abierto, si nos podríais contar si existe algún tipo de comunicación, podríamos decir, a la hora de compartir experiencias sobre el logro de los objetivos y sobre la forma de lograr los objetivos entre los miembros, ¿no?, de esa alianza, o no. Y más concretamente, porque guarda más relación con lo que estabais comentando la mayor parte de vosotros, si en el caso concretamente de las experiencias de los miembros subnacionales, si hay alguna evidencia o constatación de que puedan influir positivamente, se entiende, en la de los nacionales, en los que están integrados cada uno de esos entes subnacionales. Esto era un poco lo que... Bueno, es una pregunta un poco general para los tres, como veáis. Si os apetece contestar y si no, pues nos vamos. Pues por el propio orden, ¿no? Marilola, tú primera. Sí, vale. Yo sí quiero comentar, porque además lo tenía puesto en las conclusiones, pero al final no lo he dicho. Dentro de la Alianza para Gobierno Abierto local, se promueve una opción de hacer los planes de acción que se llaman planes de acción conjuntos, que por ejemplo en España no existe, pero yo creo que sería bastante interesante de cara a los siguientes territorios que se incorporen, que es, pues, por ejemplo, se me acaba de ocurrir, no algo real. Imaginemos que Andalucía decide integrarse en la Alianza para el Gobierno Abierto
y Extremadura también, y dicen, bueno, pues vamos a trabajar juntos, y lo que hacen es que, aunque sean territorios diferentes, sí que elaboran un plan de acción conjunto. Yo creo que es una forma también de que al final se pueda hacer sinergia en territorios que a lo mejor pueden tener compromisos parecidos. Y, por supuesto, luego la propia alianza me consta que, aparte de tener un seguimiento continuo de los planes de acción de los territorios tanto nacionales como locales, sí que me consta que hacen reuniones precisamente para compartir esos compromisos tanto de ámbito nacional como local. Bueno, si yo pudiese adicionar algo, sería que en la experiencia que tengo más cercana, que es la mexicana, realmente hay pocos ejercicios en los que los participantes, especialmente nos referiríamos a miembros subnacionales o locales de la Alianza para el Gobierno Abierto, compartan sus experiencias. Sí los hay, pero son pocos, son como consultas o foros que de alguna manera se promueven a través de las mismas administraciones de las entidades federativas interesadas. Es decir, como tal, no podríamos hablar de un seguimiento más allá formal o de una cierta cooperación de la que ya expuso en términos generales y que es propia de la Alianza para el Gobierno Abierto que acaba de mencionar la profesora Montero. Eso sería quizá lo que yo tendría que añadir. Gracias. A mí me consta directamente que sí que existen reuniones a nivel autonómico, sobre todo, no diría permanente, pero sí anuales o incluso a veces semestrales, en las que tratan un poco de poner un poco en común algunos avances, y desde luego lo de copiar en el buen sentido lo bueno que se está haciendo en otros sitios es una práctica bastante habitual. Y respecto a esa proyección a nivel del territorio subnacional al territorio nacional, obviamente, igualmente habrá cuestiones que probablemente se acaben desarrollando. Lo planteado como innovador respecto de la transparencia algorítmica, pues no es descartable que si es una cosa que es operativa, que las administraciones no se colapsan precisamente por ese mayor influjo de ser transparentes también en esas cuestiones tan complejas, pues probablemente sea un incentivo para subirlo a nivel nacional este tipo de criterios. También sirve de prueba y error muchas veces cuando hablamos de territorios un poquito más pequeños para ver si es aplicable o no a ámbitos más amplios. Los presupuestos participativos son un claro ejemplo. Después de ser un mecanismo participativo del ámbito estrictamente local, se ha planteado a nivel autonómico y se han visto los errores, las carencias, desde luego, pero bueno, es una manera también de ir elevando el tiro. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más o alguna reflexión que queráis plantear. Bueno, pues si no hay más, bueno, yo por mi parte dar la enhorabuena de nuevo tanto a Rafa como a María Dolores, a María Guadalupe y a Jorge por sus intervenciones. Han sido las 4 muy interesantes. Yo creo que se han ajustado muy bien a lo que se quería en las 4. Y por mi parte, bueno, dar la enhorabuena al profesor Jorge Castellanos por la organización y volverle a agradecer que haya contado conmigo, y le devuelvo la palabra para que sea él quien cierre la jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Cebrián. Nada, agradecerle a usted, por supuesto, su labor como moderador, la presentación de todos los ponentes y también sus conocimientos. Podría haber sido, desde luego, un ponente extraordinario de esta jornada. Agradecer al profesor Rafael Rubio, a la profesora María Dolores Montero y a la profesora María Guadalupe Imórvino por su tiempo y su trabajo, y agradecer, por supuesto, a todos los presentes la asistencia y la atención que nos han deparado para esta actividad. Sin más, cierro aquí la actividad, doy por clausurada esta jornada y nos despedimos ya hasta otra actividad de la Cátedra Pagoda. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.